Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues siguiendo con lo prometido y con la cronología criminal de nuestra querida España, bueno, pues durante los siglos XX y XXI, pues aquí os traigo el próximo vídeo. Básicamente, bueno, pues para los que os suene, como pasó con el tema de los marqueses de Urquijo, es básicamente el tema de la desaparición de el Nani. Bueno, pues como sabemos, 40 años después todavía nos estamos preguntando dónde se encuentra el cuerpo de Santiago Corella, ¿vale? Como os comento, alias el Nani. Bueno, pues como siempre vamos a contar un poquito la historia de este personaje, básicamente, y bueno, pues comentar que nació el 12 de enero de 1954 en Auñón, Guadalajara, y desapareció literalmente el 12 de noviembre de 1983. Y bueno, era conocido básicamente porque era un delincuente español que, digamos, durante los años 80 pues adquiere cierta fama, por no decir mucha, precisamente a raíz de esa desaparición, digamos, misteriosa que lo rodeó. E incluso pues comentaros que su historia de hecho fue llevada al cine. Y bueno, pues en 1996 la justicia española lo declaró fallecido tras llevar desaparecido más de 10 años. Digamos que siendo un niño, bueno, pues se mudó a Madrid. A comienzos de los años 80 ya era un delincuente bien conocido, digamos, en la Brigada Regional de la Policía Judicial de Madrid. Y con anterioridad a su desaparición había sido detenido en 3 ocasiones. Una de ellas el 12 de noviembre del 81 por su relación con un atraco a una joyería de León. Parece ser que el botín de aquel atraco eran unos 40 kilos de oro que curiosamente nunca se llegaron a encontrar. Tras un atraco perpetrado en el año 1980, durante la huida, el Nani atropelló a un inspector de policía, Victoriano Gutiérrez Lobo, con el que años después se volvería a cruzar. Bien, a partir de aquí, bueno, pues vamos a ver básicamente cuál es la historia que nos lleva a este punto. Ya os digo, en el que se pierde, digamos, la pista de este hombre el 13 de noviembre del 83, donde, bueno, pues su mujer lo escucha por última vez gritando de dolor desde un calabozo de las dependencias policiales de Puerta del Sol en las que permanecía detenido, y tras aquel suceso jamás lo volvió a ver, ni él, ni los miembros de su familia, ni nadie, por supuesto. Digamos que la información oficial, facilitada entonces por los agentes, aseguraba básicamente que el Nani, tras librarse de las esposas, se fugó en un descampado de Vicálvaro, un barrio a las afueras de Madrid, y que los agentes la habrían acompañado hasta allí para localizar el botín del robo por el que se le acusaba. Un año después de lo sucedido, el periodista Gregorio Roldán del diario 16 publicó una serie de informaciones que cuestionaban con bastante lógica la versión oficial de los hechos, y tras esto, digamos que los familiares del Nani no tardaron en denunciar su desaparición, dando comienzo a un largo proceso judicial, 4 años de instrucción de sumario que impactaron en la sociedad española. Bueno, pues como os comento, digamos que el caso pues destapa una oscura trama de corrupción policial en septiembre del año 1988, en que una sentencia dictaminó que Corella fue torturado hasta la muerte a manos de varios agentes de policía. Estas cosas sin ninguna duda pasaban, como me he cansado de decir en muchas ocasiones, pero ya os digo que estas cosas salen a la luz, por eso me canso de decir y repetir que no fue el caso ni muchísimo menos de Miguel Ricard, porque si hubiesen querido realmente lo hubiesen hecho, pero vamos, sin ningún problema, y lo habrían hecho desaparecer también sin ningún problema. Por eso me repito, me reitero y sigo insistiendo en que todas esas milongas que cuenta de torturas y demás son mentira. Pero bueno, cada uno que siga pensando lo que quiera, evidentemente. Entonces, como os comento, las penas recayeron concretamente sobre el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez y los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo, que fue el que atropelló en su momento,
y Francisco Aguilar González, que fueron considerados los autores materiales de los hechos y que fueron condenados además a más de 29 años de cárcel por detención ilegal con desaparición forzada, falsedad documental y torturas. Digamos una pena que no fue mayor porque el cuerpo sin vida de Corella jamás apareció, porque si hubiese aparecido la pena habría sido todavía mayor. Digamos que a raíz de aquí, pues evidentemente hay numerosas especulaciones de sobre dónde podría encontrarse o dónde se pudieron deshacer del cuerpo, evidentemente, pero esto ya os digo que es que ni siquiera a día de hoy es conocido, ¿no? Digamos que ahí había una especie de mafia metida en todo esto, que lógicamente estamos hablando de 40 kilos de oro, y esto pues no es ninguna tontería. Entonces digamos que realmente, o sea, aparte de porque este señor al que había atropellado le tenía muchísimas ganas, digamos que básicamente querían saber el paradero, aunque él lo negó en innumerables ocasiones, de las joyas que había robado, porque estamos hablando, ya os digo, de mucho dinero y que, como os digo, es que es una causa fundamental, ¿no?, para realizar ciertos actos delictivos, como vemos y seguimos viendo una y otra vez. Uno de los socios que tenía el nani también detenido fue el último en verlo con vida, mientras era literalmente trasladado a rastras por un pasillo. Y ya os digo, a partir de aquí se lo llevan a un descampado para que indicara, ya os digo, la ubicación de varias armas y para las que presuntamente, y según declaran los policías y demás, aprovechó la oscuridad para escapar. En fin. Entonces, a partir de ahí es cuando surgen un montón de contradicciones en torno a lo que le había sucedido durante la detención y demás. Pero bueno, gracias a la familia esto, digamos que, bueno, pues se insiste hasta que se toman medidas sobre los hechos y efectivamente se toman, las correspondientes medidas judiciales contra, ya os digo, las personas que llevaron a cabo este delito. Por eso digo que al final, pues por muy guardia civil que seas, por muy ministro que seas, es que estas cosas al final, ya te digo, que salen a la luz y se termina pagando, unos más y otros menos, que hay algunos que lamentablemente se libran, sí, pero se libran por cuestiones de suerte, o sea, como ha podido ser el caso de Antonio Anglés, que desapareció, que bien está muerto, bien está vivo, pero bueno, escapó en su momento y si te he visto no me acuerdo. Esas cosas pasan, lamentablemente. Igual que muchos pedófilos, curas y demás, pues se han librado, pero ya os digo, porque no se ha podido mostrar o porque, bueno, un sinfín de cosas más. La cuestión es que estaba claro que había sido asesinado por los policías y ya os digo que esto se llevó a juicio y efectivamente se le dio la razón. Digamos que en enero del año 1988 un aristócrata llamado Jaime Mesía Figueroa, que mantenía además una estrecha amistad con los policías implicados, declaró literalmente a la revista Interview que el nani estaba muerto y que él mismo lo había enterrado. Asimismo declaró también que junto a Corella podrían encontrarse otros cadáveres que también los policías hacían desaparecer. La justicia creyó que era posible que el cadáver del nani se encontrase en la finca que Mesía tenía entonces en la provincia de Córdoba, y también se buscó en los embalses de Guadalén, en Jaén, y en los de Puente Nuevo y Guadanuño, en Córdoba. O sea que se buscó el cuerpo, ya os digo, y a pesar de ser un delincuente no se dejó el caso de lado, ¿no? Sobre todo, ya os digo, por la insistencia de su propia familia. Y vamos a ver, una cosa que quede clara. Aquí no vamos a poner en duda sobre si el nani era una buena o una mala persona y demás, porque no es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de una desaparición muy misteriosa y en la que estaban implicados nada más y nada menos que miembros de las fuerzas de seguridad, como en muchísimos otros casos y como pasó también en el caso Gali, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos aquí para juzgar al nani, ya os digo. ¿Que probablemente se mereciera eso? Pues puede ser. Yo ya os digo que lo que sí que se sabe es que maltrataba a su mujer, con lo cual, bueno, ya solamente por eso dices tú, pues un maltratador a día de hoy ya se sabe lo que haríamos con él. Y de hecho, bueno, hay una página, digamos, que yo recomiendo, que se llama, la podéis encontrar en Instagram o en TikTok y demás, que se llama Ni una agresión sin respuesta,
y que es una página de un señor maravilloso que, ya os digo, digamos que hace o da a conocer un montón de casos, sea sobre violencia machista, sea sobre racismo, sea incluso por maltrato animal. Todos estos casos no solamente los saca a la luz, sino que encuentra a personas que por el motivo que sea no han pagado su crimen y, como él siempre dice, que el miedo va a cambiar de bando, ¿no? De alguna manera. Os recomiendo que lo sigáis, porque ya os digo que no solamente comunica estos actos, sino que encuentra a esas personas y hace públicas sus identidades para que la gente sepa bueno, pues de quién estamos hablando. Pero bueno, independientemente, ya os digo, de que fuese mejor o peor persona, que está claro que si maltrataba a su mujer, muy buena persona no era, aquí no estamos valorando eso, aquí estamos valorando un hecho delictivo muy grave por parte de las autoridades, está claro, o sea, es que eso es así. Entonces, bueno, sin ninguna duda, el papel determinante de las hermanas de Santiago fue fundamental, porque sin su lucha pues, no se habría llegado absolutamente a nada. Ellas son las que consiguen literalmente hablar con los medios de comunicación y, digamos, convencer a un abogado para que aceptase el caso. Tened en cuenta que estamos hablando de enfrentarse a... Y aquí lo que decís, no, es que te hacen callar, es que te hacen no sé qué... Bueno, si no lo hicieron en el año 1983... ¿vale? Lo van a hacer en el año 93. Quiero decir que no. O sea, que hay cosas que no. Entonces, ya os digo, muchos rechazaron el caso precisamente, pero bueno, ya os digo que en el documental que hay al respecto, pues también, digamos, hay un reconocimiento al valor y el coraje de la familia, porque a pesar de ser familiares de un delincuente que era nadie, literalmente pues consiguieron llevar a la policía a juicio, ¿no? La hermana recuerda que bueno, aún no se había producido una depuración real de las instituciones ni de las fuerzas de seguridad, o sea, todavía era una policía sin ninguna duda heredada del franquismo, que estaba acostumbrada a pegar y maltratar, que yo es eso algo que nunca he negado cuando he hablado del caso Alcácer, por ejemplo. Yo nunca lo he negado que esto pasaba, pero de ahí a que se lo hicieran a Ricard, ya os digo que no, lo he dicho en miles de ocasiones. A eso habría que sumar la aplicación de la ley antiterrorista a los delincuentes comunes, que permitía, de hecho, que existiesen las torturas producto del aislamiento, la incomunicación, la falta de un abogado, de la impunidad, etc. Por tanto, digamos que esta sentencia del caso pues sería un aviso para navegantes, por lo que según ella a partir de entonces disminuirían este tipo de prácticas, ¿no? Que bueno, luego sería sí o no, pero bueno, pues en principio por lo menos se tomaron medidas y se hizo justicia en ese sentido. Bueno, pues aquí vemos a la mujer y a los hijos, que tenían 2 hijos, la familia del Nani, digamos, y ya os digo, en este caso se ensalza el contrapoder que ejercía la prensa de la época, pese a que recibió presiones, ya os digo, hasta del ministro del Interior, José Barrionuevo, quien declinó participar en su momento en la producción del documental para la RTV española. Y ya os digo que a pesar de las presiones que hubo, esto salió a la luz sí o sí. Y ya os digo, en ese sentido, la escritora y periodista Rosa Montero, pues digamos que tiene fijada en su retina la mirada desafiante de los policías durante el juicio, ¿no? Esa chulería de la gente que verdaderamente bueno, pues se ha sentido impune toda su vida, que se creen superiores y digamos que daban mucho miedo. Según un colega, Juan José Echevarría, todos éramos conscientes de que estábamos descabalgando a unas personas que habían tenido mucho poder y que habían sido los reyes en la ciudad de Madrid dentro de los cuerpos de seguridad, es decir, gente absolutamente intocable, y mira por dónde, qué fue lo que pasó. Ahí lo dejo. Total que, bueno, parece ser que en un esfuerzo por no sobrepasar, digamos, la frontera de la objetividad, el director y guionista afirma desde la equidistancia que es difícil, ya os digo, juzgarlo desde el momento actual, por varios motivos. De hecho, algunos policías pensaban que realmente lo estaban haciendo bien, como si prestasen un servicio a la sociedad, porque esto era así. O sea, en aquellos momentos, un delincuente, pues a nadie le importaba, al contrario, mucha gente se alegraba de que se sacase, entre comillas, este tipo de chusma de la calle. Pero claro, estamos hablando de un simple chorizo. O sea, era un chorizo, básicamente. O sea, lo que pasa que luego, bueno, ya de manera personal, y esto porque a día de hoy se sabe, pues era aparte un maltratador. Pero eso, ya os digo, no tiene nada que ver con el caso como tal, ¿no?
Entonces esto también quiero dejarlo claro, ¿no? Así que bueno, básicamente, ya os digo, parece ser que mucha gente, y todavía a día de hoy, pues digamos que era como si estuvieran prestando un servicio a la sociedad, ¿no? O sea, venga, sacar a los delincuentes de la calle en una época en la que había muchísima criminalidad, pues era, digamos, hacer un favor a la sociedad. Esto era así. Entonces, claro, algunos aprovecharon para lucrarse, por lo que ahora, evidentemente, se intenta arrojar luz en la zona oscura del cuerpo. Así que bueno, es muy raro que solo estuviesen al tanto quienes fueron juzgados, ¿no? O sea, tenían que saberlo pues muchísima más gente de muchísimo más alto standing, y por lo menos 127 agentes, 127, que formaban parte de la brigada antiatracos, aunque eso no significa evidentemente que todos integrasen la mafia policial. Estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Algo muy serio que ahí lo dejo. Digamos que en esos años, bueno, pues se supone que deben ser sometidos a una revisión porque todavía se desconocen algunas cosas turbias. También permanece, por ejemplo, sin resolver la desaparición de un joyero, Mariano Loriente, otros sucesos en los que estaban implicados algunos policías, como el atraco a la sucursal de Banesto de Madrid. Hablamos de un botín de 1.200 millones de pesetas en joyas, oro y efectivo. Tela marinera, que era mucho dinero. Entonces, digamos que en este documental lo que tratan es todos los casos que salpicaron a la mafia policial. Porque claro, el tema aquí es que no, que qué guay que nos sacan estos delincuentes de la calle más, pero es que ellos eran delincuentes. O sea, eran una auténtica mafia, o sea, eran los que se quedaban con lo gordo, y al final los que pagaban pues eran los pequeños chorizos por ahí de la calle, pagaban con su vida en muchos casos. Ya os digo, esa mafia que existía de aquellas personas que ya os digo, o sea, es que es alucinante, ¿no? Entonces, ya os digo, algunos que fueron absueltos en su momento se volvieron a sentar en el banquillo. Y de hecho el macabro triángulo que se estableció entre Santander, Bilbao y Madrid, o sea, esos no son los años 80 que nos habían contado, ¿no? Así que digamos que, bueno, pues se empieza a montar un puzzle de proporciones gigantescas. Reconocen que con las piezas existentes es imposible saber qué le sucedió al nani exactamente y dónde está su cuerpo, excepto, ya os digo, que las únicas personas que lo saben lo confiesen y reparen el daño causado a su familia. Pero esto evidentemente pues no va a pasar, como otros no van a hablar, cuya reconstrucción del caso del nani pues ofrece varias pistas. Ya os digo, 2 pantanos de Córdoba y una finca en la misma provincia perteneciente al ya nombrado Mesía Figueroa. ¿Qué os puedo decir? Bueno, pues lo de siempre. A ver, la infancia de este chico, que no es justificación, pero bueno, siempre hay que comentarlo, pues fue también una infancia, pues ya os podéis imaginar, ¿no? De una familia muy humilde, el padre los abandonó, eran 7 hijos. Imaginaos, ¿no? Pues cómo vivían. Bueno, me imagino que pasarían hambre, pasarían pues un montón de situaciones lamentables, que eso no justifica, pero que muchos jóvenes en aquella época pues acabaron delinquiendo porque es que tampoco encontraban otra salida. O sea, nadie les daba tampoco una oportunidad de ir mucho más allá, y no tenían tampoco dinero para poder pagarse unos estudios, para además, y no los estoy justificando, cuidado, no los estoy justificando, un delincuente es un delincuente, pero de ahí a que lo asesine en la policía, o sea, que me parece muy fuerte, cuando son ellos, ya os digo, los que están delinquiendo. Y a lo mejor fíjate por dónde, que a mí me censuran el vídeo precisamente por estar diciendo esto, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, creo que estamos en un momento que es verdad que esto es una democracia encubierta. O sea, aquí está claro que la democracia real no existe, que nos manipulan por todos lados y que es un cachondeo, vamos, un cachondeo. Pero bueno, yo ya os digo, siempre dentro con la humildad que se puede y siempre procurando ser lo más honesta posible para lo bueno y para lo malo. Ya os digo que es lo que yo digo, las cosas que como las siento. Ya os digo, para bien o para mal, tendré miles de defectos, diré miles de cosas que a mucha gente no le parecerán bien. Yo no es mi intención, ya os digo, ofender a nadie, pero bueno, yo tengo mi forma de ver la vida, también por circunstancias que yo haya podido vivir, como todo el mundo, y entonces, bueno, pues es lo que hay. O sea, nada más. Entonces, bueno,
digamos básicamente que cuando entró el 12 de noviembre de 1983 en las dependencias, ya os digo, de la Brigada Judicial de Madrid, y tras una paliza, ya os digo, de infarto con la que salió con los pies por delante, los policías que lo torturaron luego declararon en el juicio, ya os digo, pues que iban a declarar, pues que había huido, que había huido básicamente, aunque los ejecutores del asalto a la joyería Piper en el barrio de Lavapiés, por la que realmente fue arrestado en un principio, fueron arrestados tiempo después, por lo que el nani fue detenido en su casa junto a su mujer, ya os digo, y bueno, pues hasta allí fueron trasladadas sus hermanas y un compañero de fechorías, concretamente Ángel Manzano, quien vio a su colega hecho una piltrafa, ya os digo, por el suelo y demás. Y ya os digo, que tal cual lo dice, lo habían molido a hostias y podía imaginarse el trato recibido por su compañero, cuyo estado ni de broma le hubiese permitido ni huir esposado ni a través de un campo, y mucho menos en una gélida noche de otoño acompañado de varios miembros de las fuerzas de seguridad. En fin, entonces esto es que queda claro, o sea, queda claro que fue lo que fue, y aquí esto no se puede negar bajo ningún concepto, y punto. Claro, lógicamente todo esto que os estoy contando lo convierte en uno de los atracadores más famosos del país y forma parte de la leyenda negra de la delincuencia, el lado más oscuro, ya os digo, de la policía que afloró tras el franquismo, ¿no? Él ya de por sí era un delincuente profesional, digamos, más conocido de España. Y bueno, pues ya os digo que al fin y al cabo era un chorizo, un atracador, o sea, no... Es que en fin, tampoco es que digamos que fuera un asesino y demás, salvo teniendo en cuenta ese detalle que claro, he añadido yo y que ya va a hacer que mucha gente, lógicamente, a lo mejor no lo debería haber contado, ¿no? Lo del hecho de maltratar a su mujer. Más que nada porque lo vamos a ver ya desde otro punto de vista, y lo que importa aquí son los hechos graves que sucedieron realmente. Sin ninguna duda se convirtió en el primer desaparecido, entre comillas, de la democracia. O sea que ya viendo democracia seguían sucediendo estas cosas. Ese es el problema. Básicamente, que es lo que yo quiero sacar a relucir en este vídeo, y no que el tío fuese peor o mejor persona, se mereciese o no lo que le pasó y demás. Porque independientemente de que él se pudiese merecer, evidentemente, como un maltratador que era, una condena efectivamente, incluso que la apalaran en algún momento dado, no precisamente por estos personajes que fueron los que se lo hicieron, que también eran unos sinvergüenzas del 3 al 4, en fin, es muy fuerte. Entonces, bueno, la cuestión también es qué pasó con los 40 kilos de oro, porque la cuestión es que parece ser que nadie los llegó a encontrar. Lógicamente yo tengo mis dudas, ya os digo. Me imagino que tras la tortura y demás los policías se encontrarían, seguramente llegarían a saber dónde se encontraba este botín y consiguieron de alguna manera llegar a él, que no lo sé, pero en fin, esto es lo que os digo. Digamos que, o sea, realmente él es detenido en una zona adinerada del barrio de Chamartín, básicamente en el mismo portal que había sido detenido 3 años antes, después de, digamos, una relación que tenía con un traficante de heroína iraní. Entonces, esto respecto a Ángel Manzano, ¿vale? Que, como os comento, era amigo del nani, que también lógicamente fue torturado en las dependencias policiales, aunque en este caso pudo sobrevivir. Entonces, ¿era Manzano el machacadicto del referido iraní, o se trataba de un edificio poblado en aquella época por delincuentes profesionales? Bueno, esta coincidencia como mínimo es llamativa, ¿no? Y sirve además para poner de relieve que la delincuencia profesional cuenta a menudo con un nivel alto de vida. Evidentemente, realizando esos atracos pues tenían pasta. Manzano, bueno, básicamente murió el 14 de abril del año 91 de SIDA, probablemente en relación con las drogas, por supuesto. Y bueno, pues ya os digo, la mafia que había hundía sus raíces todavía en la dictadura, siguiendo el modus operandi de compincharse con delincuentes para realizar estos atracos y repartirse el botín,
incluyendo también a joyeros para que cobraran el seguro, que también estaban asociados con ellos, es que tiene tela. Y de hecho era indicado por los policías qué sitios tenían que ir a atracar, porque ya se habían puesto previamente, digamos, en contacto con estos joyeros para decir, oye, mira, van a venir aquí, van a robar tu joyería, tú vas a poder cobrar el seguro, o sea, estaba todo organizado, ¿vale? Pero luego al final, ¿qué pasa? Pues que son los chorizos los que pagan el pato, evidentemente, ¿no? Hasta que pasó este caso y las cosas cambiaron de bando. Entonces, ya os digo, digamos que era un botín entre polis y cacos, literalmente. Y ya os digo, este procedimiento era seguido hasta en 2 atracos. Y ya en el tercero era cuando la mafia policial esperaba a los atracadores a la salida de la joyería para tirotearlos a traición y acabar con sus vidas. O sea, esto lo hacían básicamente para acabar con los potenciales testigos, literalmente. O sea, que tela marinera, ¿eh? Esta mafia, poseída por una auténtica fiebre del oro y que mataba por dinero, estuvo asociada con algunos de los delincuentes más peligrosos de la época. Entre ellos hablamos de Antonio Vilariño Sanz, más conocido como el asesino de Nochevieja, que se dice que mató a varias de sus parejas, apuñaló a otros delincuentes y se dedicaba al robo de joyerías. O sea que este sí que ya era un tío que merecía lo peor. Y bueno, pues parece ser que él también pues era un testigo incómodo para la mafia policial. Y el 6 de octubre de 1986 viajaba en un taxi con, bueno, una tal Paloma Suárez por el centro de Madrid y sin saberlo pues su coche estaba siendo seguido por varios agentes. Así que cuando llegó a la plaza de Neptuno, sus perseguidores intercambiaron el vehículo, abrieron la puerta y les cerrajan a bocajarro varios tiros en la cara. Murió al instante, literalmente. Tanto el taxista como el acompañante de Vilariño dijeron ante el juez que los asesinos en ningún momento afirmaron ser policías, evidentemente, ni la víctima tuvo tiempo a reaccionar o sacar un arma. O sea, su asesino fue un agente conocido como Cartago, nacido en Cartagena, que era también miembro de la mafia policial y que acabaría ese mismo año con la vida del nani. Digamos que cuando entrevistaron a Cartago muchos años después y le preguntaron qué se siente al matar a alguien de un disparo, contestó: un ligero retroceso en la muñeca. En fin, menudos personajes también tela marinera. Bueno, lo que sí que es cierto, y eso pasa pero tanto en caso de los delincuentes como en caso de otro tipo de presos y demás, siempre sabemos que las condenas lamentablemente no se cumplen al 100%, entre buen comportamiento, no sé qué, total, que van disminuyendo las condenas y al final pues tanto unos como otros digamos que pues tienen una pena muchísimo más corta de lo que realmente los corresponde. Entonces, bueno, el tribunal es verdad que absolvió de todas las acusaciones a otros 4 policías que también habían sido procesados en la causa, pero bueno, los 3 condenados como autores responsables de un delito continuado, ya os digo, de bueno, detención ilegal, no sé qué, desaparición forzada y demás, ya os digo que fueron condenados sin ninguna duda como estos comportamientos de privación de derechos cívicos también a Ángel Manzano como colaborador del nani y a Soledad Montero, que era la esposa del nani, y la detención ilegal incluso de sus 3 hermanas, ¿no? El sindicato profesional de policía declaró tras la sentencia que la condena de los suyos será la gota que colmó el vaso. En fin, por eso os digo que luego opiniones hay para mear y no echar gota, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, digamos que, claro, aquí la pregunta que surge y que seguirá surgiendo siempre es: ¿dónde está el cadáver del nani? ¿Dónde está? Porque después de tantos años que no haya salido a la luz este hecho, pues hombre, siempre es llamativo, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues ya te digo, se cepillaban a los maleantes cuando les incomodaban porque eran los únicos que podían delatarlos, porque así además tocaba más dinero para cada uno y pues como os comento, fue muy importante tanto la tarea del juez como del abogado, como de incluso periodistas valientes que en este caso decidieron enfrentarse al poder para que se hiciese justicia.
Y también, bueno, hay que tener en cuenta, ya os digo, que había otros actores como por ejemplo joyeros, ¿no? Concretamente un joyero santanderino, receptor de algunos botines, detalló básicamente el modus operandi de los acusados, aunque bueno, su testimonio fue desacreditado. El polémico Emilio Rodríguez Menéndez, todos sabréis, bueno, el personaje este también de La Marinera, cuyos ojos vieron el cuerpo sin vida en la Puerta del Sol, según el abogado defensor, o el controvertido aristócrata, como os comento, Jaime Mesía, quien confesó lo que había dicho, que había hecho desaparecer el cadáver y que solo hay una persona en el mundo que sabe dónde está y soy yo. Pero el caso es que a día de hoy todavía no lo ha confesado. Así que, bueno, básicamente seguimos preguntándonos, ¿pero dónde está? Bueno, pues para eso, ya os digo, cada uno puede hacerse sus conjeturas. Básicamente lo que está claro es que está muerto, que fue asesinado, que eso es lo que nos importa. Y bueno, pues ya os digo que los hechos están reconstruidos tanto en el documental Pacto de Silencio, que os recomiendo si os interesan estas cosas, y luego en la película, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, hay una película sobre este tema. Así que ya os digo, todas las partes implicadas tenían cosas que ocultar, no solo los policías, también los delincuentes, y tenían actuaciones que era mejor que no se conocieran. Entonces, bueno, había ahí un hilo judicial que intentaba establecer pues con todos ellos unas relaciones basadas en lo que pudieran contar, por lo que, bueno, lógicamente mucho de lo que le contaron era evidentemente mentira, ¿vale? A la persona me refiero que hizo el documental. Y además, pues también intentaron distinguir entre buenos y malos, que nunca existen realmente como tal buenos y malos, por lo que han articulado, digamos, la serie a partir de lo que es el sumario, que es lo que hay que hacer, lo que es la evidencia, lo que no es evidencia, pues no, o sea, no existe, ¿no? Si no hay evidencia, pues no hay nada. Entonces ahí sí que es verdad que existen imágenes del proceso, hay todas las entrevistas que se hicieron a los protagonistas, aunque ningún policía lógicamente ha querido dar la cara. Y bueno, el juicio sí que es cierto que se grabó íntegramente, o sea que esto está en posesión de R Televisión Española, de manera muy bien conservada, y lógicamente al ver su potencial pues es cuando se empieza a investigar y contactar con todos los implicados para poder realizar este documental. Y bueno, en principio, bueno, parece ser, como os digo, pues lo que pasa siempre, ¿no? Que el juez instructor recibió amenazas veladas porque nunca se había cuestionado un atestado policial, pero los acusados tuvieron la mala suerte de que cayó en sus manos porque la judicatura también procedía del franquismo. Así que si se hubiese hecho cargo del caso otro juzgado, seguramente no hubiese prosperado. Así que bueno, yo creo que ya no hace falta enrollarse más. En este caso es un vídeo corto y bueno, pues nada más, o sea, sacar a la luz cosas que tiene tela marinera, las cosas que han pasado por ahí y que siempre se nos han intentado ocultar, y que precisamente es a raíz de todas estas historias que realmente sí que sucedieron, a la que luego se achacan cosas que realmente no sucedieron en otros casos. Y que ya os digo que se derivan de todas estas historias, bueno, pues que efectivamente sucedieron, pero ya os digo que aquí no se libran el tato, o sea, prácticamente que sí que habrá alguno, porque siempre hay una excepción que confirma la regla, pero que generalmente aquí no se libra ni el tato de que le caiga, sea quien sea, de que termine descubriéndose el percal, le caiga o no menos pena. Las cosas como son. Y si pasaba, ya os digo, en esos años, que es que acabábamos de pasar de una pura dictadura a una supuesta democracia, que lógicamente tardó tiempo en... Estamos hablando de como un golpe de Estado, joder, por parte de Tejero y demás. O sea, que es que está claro, ¿no? Que había mucha gente que estaba totalmente en contra, había mucha gente a favor de Franco y demás, y la sigue habiendo a día de hoy. O sea, tela marinera, que es que la sigue habiendo mucha. O sea, que yo he conocido a todo tipo de gente, quiero decir que de hecho son miembros de la Fuerza de la Seguridad y que defienden a capa y espada que en la época de Franco se vivía mucho mejor, que los delincuentes pagaban lo que tenían que pagar, y que si Franco levantara la cabeza, que en fin, que estas cosas no sucederían, y etcétera, etcétera. O sea, que te quiero decir, y joder, solamente tenemos que ver los movimientos fascistas que siguen existiendo. Yo ya te digo, hay cosas y cosas. O sea, hay cosas y cosas. Entonces,
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Es que es todo muy complicado. Entonces, bueno, pues ya los digo. Lo mejor para, digamos, para documentarse bien de este caso, ya os digo, es ese documental de Pacto de Silencio que narra una cronología de los hechos, que nos dice quién es quién, que nos habla del juicio y del sumario, que es lo que realmente, ya os digo, importa, y nada más, ¿no? De hecho, digamos que los abogados defensores están convencidos de que el verdadero paradero o lo que queda de él, si es que quedó algo, lo conocen muy pocas personas, básicamente. Porque ni lo han revelado nunca, y lo que parece realmente lamentable, evidentemente, es que ha habido, ya os digo, un pacto de silencio que a día de hoy todavía se mantiene. Entonces, Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad durante los años y uno de los testimonios más importantes que aparecen precisamente en este documental de Pacto de Silencio, lo calificaba directamente como una ley del silencio de un cuerpo disciplinado, armado y jerarquizado. Pero ya sabemos qué fue lo que pasó después con Rafael Vera. En fin, por eso os digo que esto pues fue un poquito cachondeo, por no decir otra cosa. Entonces, bueno, pues ya os digo, es que tampoco me quiero enrollar mucho más. Podríamos añadir algún detalle, pero al final lo fundamental está dicho. Así que por mi parte nada más. Ya tenemos ese segundo vídeo siguiendo una cronología. Y nada, ahora cada uno pues que se plantee dónde puede estar el cuerpo, pero ya os digo que no, que no sé si será algo que se llegue a saber en algún momento. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.